Noticentro 1, CMI. Bogotá se alista para reactivación económica. ¿Cómo funcionarán las zonas especiales para el comercio 24 horas? El parche seguro. Así será la reactivación económica en Medellín. Médicos se oponen a reapertura económica. En un día se registró un nuevo récord de contagios. Más de 25.000 casos. Dramática historia de médico en UCI. 12 familiares se contagiaron. 6 estuvieron en cuidados intensivos. Marchas pacíficas empañadas por violencia. 6 civiles y 2 policías heridos por fuertes enfrentamientos. Derechos humanos bajo la lupa. Comisión Internacional entrega balance de abusos y violaciones durante protestas. Fuertes disturbios en Buga, Valle del Cauca, por levantamiento de bloqueos. Vuelve y juega. Comité del Paro y Gobierno se sientan a dialogar y buscan acuerdo. Joven en Siloé murió por quemaduras, dice Medicina Legal. Feminicidio y suicidio en Cartagena. Joven ataca a su novia y se termina quitando la vida. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Empieza la cuenta regresiva para la reactivación económica de Bogotá. La capital presentó las zonas especiales que funcionarán con el comercio 24 horas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo serán estas zonas especiales? Luisa, televidentes, buenos días. Son 7 polígonos de 7 localidades de Bogotá los que iniciarán con estas zonas especiales o harán parte de estas zonas especiales del comercio, que podrán reabrir durante un mes cada polígono comercios de todo tipo por 24 horas. ¿Cuál es la intención de la Secretaría de Desarrollo? Poner logotipos en esos comercios que decidan participar de una reactivación de 24 horas durante un mes, para que las personas sepan cuáles son esos locales y puedan acceder al servicio. Entre tanto, también aseguró que la reactivación del 8 de junio, que es total, se dará en medio de una total normalidad en Bogotá, que irá sin restricciones, es decir, sin ley seca, sin toques de queda y sin restricciones en los horarios. Solo irá para los bares, que podrán funcionar hasta la 1 de la mañana. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde el levantamiento del toque de queda y la ley seca hasta en este momento la apertura de todos los sectores productivos que no tienen restricción de horario, con excepción obviamente de los bares, que van solamente hasta la 1 de la mañana. Tenemos obviamente que mantener todavía los protocolos de bioseguridad, pero vamos a poder abrir colegios y universidades. Estamos todavía con el fútbol a puerta cerrada, sin tribunas, pero prontamente, apenas mejoren las condiciones de ciudad, se podrá. Sin discotecas todavía y sin grandes espectáculos, pero con la idea de tener ya también pilotos en ese sentido. Otra de las estrategias por parte de la Secretaría de Desarrollo es que junto con el Gobierno Nacional entregar incentivos a las empresas para la nómina, para que así puedan contratar a jóvenes y mujeres y se contrarreste un poco la cifra de desempleo que ha azotado a la capital del país debido a la pandemia del COVID-19. Entre tanto, los establecimientos de entretenimiento que trabajan a puerta cerrada o en espacios cerrados deberán esperar a que la alerta roja de Bogotá baje hasta alerta amarilla y así puedan tener una aglomeración de personas y entregar sus servicios. La reactivación, recordemos, inicia en 5 días y se espera que sea poco a poco, obviamente controlando los aforos en esos establecimientos que desean prestar su servicio. En otras noticias, una comisión de derechos humanos internacional, de hecho de Argentina, llegó a Bogotá el 25 de mayo y hoy entregó un balance alarmante sobre la cifra de delitos registradas en medio del paro nacional. Ellos estuvieron en 6 regiones del país, especialmente en Bogotá, Pereira, Cauca, departamento del Cauca, Cali, Medellín, y entre otras ciudades, entre otros municipios que rodean a estas grandes capitales. En Bogotá encontraron las denuncias de ciudadanos que participan de las manifestaciones. Según ellos, en la capital se registran 97 heridos desde el 25 de mayo que ellos llegaron, detenciones arbitrarias 21, desapariciones 4. En cuanto a Pereira, 103 heridos, detenciones arbitrarias 95, muertos 5, entre eso Lucas Villa, que recordemos estuvimos registrando su lamentable noticia
violencia durante el marco de estas protestas. En el departamento del Cauca, en donde las movilizaciones han sido protagonizadas mayoritariamente por indígenas, heridos 146, detenciones arbitrarias 32, desaparecidos 9 y delitos sexuales 2. Uno en el Cauca, como lo habían anunciado en el tema de la chica Alison en un CAI de la policía de esa ciudad, la Ciudad Blanca de Colombia. En Cali, heridos por arma de fuego, en donde hemos visto parte de la violación a los derechos humanos, sobre todo en sectores como Siloé y La Luna. Heridos por arma de fuego 149, detenciones arbitrarias 240, desapariciones 93. También hablamos con la Fiscalía General de la Nación para corroborar estas cifras y para saber cuáles eran los resultados que ellos han tenido a medida de las investigaciones que se han realizado durante más de un mes de paro nacional. Lo que ellos aseguran es que de reporte de fallecidos tienen 48. Sin embargo, han podido confirmar que en el marco de las protestas solo han resultado 20. También de personas no localizadas, lo que han llamado desaparecidas. 308 denuncias recibió la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, casos activos que todavía están en investigaciones y por parte del comando de esa fiscalía que se encarga de realizar la debida búsqueda, son 111 solicitudes las que están activas. De personas imputadas por delitos como homicidio, violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción a la vía pública, terrorismo, lesiones personales, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, han sido imputadas 214 personas, 74 de ellas con medida de aseguramiento en centro carcelario. Estos son algunos reportes que entrega la Fiscalía y también la misión de derechos humanos internacional que llegó a Colombia desde el 25 de mayo. Esto fue lo que dijeron ellos sobre los delitos que más los han impactado. De cada denuncia que nosotros fuimos recogiendo, hay una prueba, un testigo, un registro audiovisual, hay una prueba. Digamos que no solo se recogió el testimonio de la persona afectada, sino que además se lo abonó, se lo respaldó. Y esto para nosotros es categórico. Esta misión de derechos humanos se encargará de entregar estas pruebas documentadas al Senado de la República en horas de la tarde en una plenaria y también lo hará visibilizar a nivel universal, es decir, para que todas las entidades a nivel mundial se enteren de lo que está pasando en Colombia y de lo que ellos pudieron recopilar por denuncias ciudadanas. En otras noticias, y lo que es lamentable, en medio del tercer pico de la pandemia, hoy Bogotá se ubica en una ocupación UCI de COVID del 97.8%. Estamos a menos de 3 puntos de llegar a un 100% con tan solo 50 camas disponibles. Y conocimos la historia del médico Daniel Suárez, él, quien ha estado en la clínica o en el hospital de Santa Clara atendiendo a pacientes críticos por el virus. También le tocó atender a 6 de sus familiares que llegaron hasta las camas de esta unidad. 12 de sus familiares se contagiaron y vio morir a uno de sus tíos. El desgaste emocional y físico es algo con lo que uno tiene que lidiar a diario. En esta situación pues fue mucho más estresante, pero pues tratando de dividir tiempo, tratando de multiplicarse para hacer lo que más se pudiera y tratar de estar lo más pendiente de todos lo que se pudiera. Entonces pues afortunadamente la mayoría salieron adelante, la mayoría ya están en proceso de recuperación. Desafortunadamente uno de ellos, mi tío, falleció hace 8 días. Uno de sus familiares continúa en UCI. En los tiempos que él tiene libre lo atiende personalmente para evitar que este virus se lleve a otra parte de su familia. Son noticias que tenemos, Luisa, algunas tristes, otras de esperanza, como la reactivación. Nos vemos sobre las 12 del mediodía con todos los detalles. Continúa con más en estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y precisamente ante la reactivación económica que empezará el próximo 8 de junio, el sector médico se sigue oponiendo a la reapertura por el alto aumento de contagio en las últimas 24 horas, que registró ya un nuevo récord. Estilo Vengas, ¿cuál es la propuesta de los médicos? Buenos días.
Luisa, televidente, muy buenos días. Pues ha dicho el gremio médico que rechaza esta reapertura que se daría el 8 de junio, en tan solo 5 días próximos. Han dicho ellos que hay que hacer una apertura gradual. A ellos les preocupa que sigan aumentando los contagios y las muertes como han venido aumentando. Por ejemplo, consultamos a Armán Bayona, es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Dice que se están presentando en promedio 10.000 contagios diarios en la capital. Será aquí en Bogotá donde se presente una mayor afectación. También consultamos con otro gremio médico, con Dione Cruz, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública y le preocupa el personal médico, la primera línea que está pendiente de todos estos casos activos de COVID-19. Serían ellos los más afectados por el incremento de pacientes que lleguen a unidades de cuidado intensivo. Y también consultamos a Germán Fernández, médico del Colegio Médico de Cundinamarca, y ha dicho que la vacunación es muy importante y que a pesar de que ya van más de 10 millones de vacunados, esto no garantiza que el COVID-19 desaparezca. No entendemos cómo en medio del momento del pico más alto, con la mayor tasa de contagio, con el mayor índice de positividad en las pruebas y con el porcentaje de ocupación de UCIs tan alto y las urgencias definitivamente desbordadas, se plantea una apertura de estas características. Y es que Colombia pasa por su peor momento en medio de la pandemia del COVID-19. Esto lo afirma tanto la OPS como la OMS Suramérica. En Colombia es el país más afectado en este momento y vamos a actualizar las cifras más recientes. Pues en el último informe del Ministerio de Salud se reportaron 27.000 contagios. Esta es la cifra más alta en medio de todo lo que ha transcurrido en más de un año de pandemia en Colombia. 27.000 infectados en tan solo 24 horas. El total de casos ya es de 3.459.422 personas las que han contraído el virus. Los casos activos siguen aumentando, ya son 139.870, los fallecidos por encima de 500. En el último informe se reportaron 511 muertos, fallecidos de días anteriores 439. Colombia se acerca a la cifra de los 90.000 decesos a causa del peligroso y letal virus, pues son 89.898 fallecidos. Una cifra récord también de recuperados se registró durante la jornada de ayer miércoles. Fueron en total 25.214 personas las que le ganaron la batalla al COVID-19. El total de recuperados a la fecha, 3.218.620. También hay que decir que se presentó la cifra más alta de pruebas procesadas, pues fueron 108.414. Y como les decía, en este momento y según el Plan Nacional de Vacunación, se han aplicado hasta el momento un total de 10.697.000 dosis a personas en todo el país. Y vamos a hablar de otra importante noticia, siendo las 11:13 de la mañana, y tiene que ver con la jornada de protesta pacífica que se presentó ayer 2 de junio, pero que se vio opacada por algunos actos vandálicos que se registraron en horas de la noche. En Suba, en la avenida Ciudad de Cali con la avenida Suba, en el portal de esta localidad, se presentaron fuertes disturbios en la noche. Según la Secretaría de Gobierno, se dio orden al ESMAD de la policía para que interviniera, porque según ellos los hombres del ESMAD fueron atacados por algunos jóvenes y también vandalizaron una ambulancia. Por eso finalmente se presentaron algunos choques allí entre los jóvenes y los manifestantes. Allí en ese punto también un reportero de CMI y su camarógrafa resultaron heridos por algunas afectaciones que se estaban presentando en el momento. También hubo una situación muy similar en Usme, en el sector de Yomasa, en la avenida Boyacá con Caracas Sur. Allí también se presentaron fuertes enfrentamientos en horas de la noche. Se extendieron hasta la madrugada. Los más afectados, los habitantes de la localidad de Usme, por los gases lacrimógenos que se estaban lanzando en este sector. Allí también se denunció que un reportero gráfico resultó herido por una puñalada. Se investiga si algún uniformado de la policía tiene que ver con este hecho. Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, participaron
participaron 3.000 personas en estas protestas pacíficas, pero que se vieron opacadas por los actos vandálicos de la noche. Estaremos ampliando estas 3 informaciones a las 12 del mediodía. Es por ahora desde el centro de Bogotá. La información con Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y en Buga, Valle del Cauca, se registraron nuevos enfrentamientos entre el SMAT y un grupo de manifestantes por el levantamiento de un bloqueo. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuántos bloqueos se mantienen y cuántos ya se han levantado? Las autoridades dicen que hay al menos unos 9 puntos de bloqueo en la capital del Valle del Cauca, pero antes de iniciar con este reporte tengo que informarles que en este momento se presenta una fuerte alteración del orden público en el municipio de Buga, en el centro del departamento del Valle. Estas confrontaciones cumplirán ya 24 horas, según lo expidió en un comunicado la policía del Valle del Cauca. Dice que se extendieron estos disturbios hasta en el barrio Aures, que colinda en la vía Panamericana a la altura del municipio de Buga. También algunas personas han intentado bloquear los sectores de Palo Blanco y Puente Lechugas, lo que ha obligado la intervención de la fuerza pública. Hasta el momento desconocemos cuántos civiles han resultado lesionados, heridos. Lo que sí informan hasta el momento es de un policía herido durante estas fuertes confrontaciones. También dice la policía del Valle del Cauca en su comunicado, abro comillas, la Policía Nacional rechaza las vías de hecho desarrolladas por algunos manifestantes quienes arremeten contra unidades policiales utilizando elementos no convencionales, poniendo en riesgo la integridad física de los transeúntes y de la integridad de los policías que se encontraban en el sector. Estaremos muy pendientes de los reportes que nos lleguen desde el municipio de Buga en el Valle del Cauca. Y ahora sí, Luisa, continuamos con la información sobre los bloqueos en la capital del Valle del Cauca. Las autoridades han dicho que son entre 9 y 10, son 9 permanentes, 1 intermitente. El último reporte que entrega la Secretaría de Movilidad tiene efectivamente 9 bloqueos. En el sur se permanece 1 en la calle Primera con carrera 52. En el norte hay 3, uno de ellos es Ameco, que se mantiene desde el pasado 28 de abril, cuando inició toda esta jornada de protestas. También en el oriente de la capital del Valle hay 5 puntos, los más grandes son Puente de los 1000 Días, Puerto Rellena, Nuevo Latir y Calipso. En este momento el paso hacia la vía de Cali-Candelaria se encuentra desbloqueada. No obstante, durante un recorrido que hizo el equipo de Noticentro 1 CMI hasta aquí, hasta este punto, nos pudimos encontrar con al menos 4 barricadas que están ubicados sobre la avenida Circunvalar, en los sectores de la carrera 39, en la carrera 44 y en la carrera 42. Ahí hay varias barricadas, piedras, incluso estructuras de semáforos tirados sobre la vía que impiden el paso vehicular. Lo que explican hasta el momento las autoridades es que algunos de los puntos donde se ha iniciado algún nuevo bloqueo, es necesaria la intervención junto con la asistencia militar y el diálogo con las personas que están en este sitio para impedir nuevos bloqueos en la ciudad. Anoche, por ejemplo, en el sector de Meléndez, una volqueta intentaba esparcir arena en esta vía para generar nuevo caos vehicular, lo que obligó a las autoridades a su rápida intervención. Pero también hay que recordar que la alcaldía de Cali adelanta una reunión con la unidad de resistencias Cali, primera línea, somos todos y todas, para llegar a varios acuerdos que permitan levantar estas barricadas de manera paulatina en el menor tiempo posible, previo al cumplimiento de los acuerdos que se logre en esta mesa de diálogo, donde además participa la Iglesia Católica, la Gobernación del Valle y organismos internacionales y de derechos humanos. Finalmente, nosotros nos hemos trasladado hasta este sitio. A mi espalda se encuentra el barrio Siloé, donde el pasado viernes ocurrió un hecho lamentable. Un joven de 16 años murió calcinado de un establecimiento comercial que fue atacado, de acuerdo con las autoridades, por algunas personas con bombas Molotov y además de eso saqueado. Este joven de 16 años, sus familiares y algunos allegados señalaban que la policía estaba detrás de su muerte. Hoy la institución respondió que no corresponde a esta versión, que la policía no tuvo que ver con su muerte, y el dictamen que presentó la Fiscalía General de la Nación de Medicina Legal indica que este joven lamentablemente murió como consecuencia de las quemaduras que sufrió en este lugar. Hasta el momento las autoridades continúan con las respectivas investigaciones para determinar qué es lo que hacía este joven en el lugar. Es por ahora la información desde el suroccidente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI.
Sebastián, muchísimas gracias. Con esta información vamos a hacer una pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI espere. El parche seguro, así es la campaña de Medellín para la reapertura económica. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El parche seguro. Con esa campaña, la alcaldía de Medellín se prepara para la reactivación económica. Yusi, muy buenos días. ¿En qué consiste la campaña? Hola, buenos días. Esta campaña es un acompañamiento justamente que hará la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia a 3.000 establecimientos comerciales para que sean seguros durante toda la noche en esta reactivación que se hará económica a partir del 8 de junio en la ciudad. Serán estos establecimientos los beneficiados porque los propietarios podrán reactivar su economía, pero también las personas que asistan para que puedan hacerlo tranquilamente. A esta hora 11:23 saludamos al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Seguridad de Medellín, Carlos Gutiérrez. ¿Qué se necesita para que un establecimiento de estos tenga el parche seguro? Sí, para que un establecimiento de comercio de la ciudad de Medellín tenga este certificado simbólico de parche seguro, tiene que replicar la campaña estratégica que ha diseñado la alcaldía de Medellín, donde se le invita a los dueños de los establecimientos y administradores a cumplir estrictamente las normas de bioseguridad y también las legales. Igualmente, los establecimientos ayudarán para que sus usuarios entreguen las llaves y no manejen cuando hagan el consumo. Muy bien, muchas gracias. Justamente hasta ahora 11:23 estamos en uno de esos establecimientos y aquí están los representantes del gremio. Juan Pablo, buenos días. En este aviso que dice aquí de las condiciones que deben tener, recordémoslos, ¿qué deben tener ustedes como comerciantes para que puedan tener este parche seguro en la reactivación? Bueno, en primer lugar, los establecimientos deben tener al orden del día la documentación legal para poder funcionar, pero también es muy importante que tengan al orden del día todas y cada una de las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades para poder operar rápidamente, buscar un llamado de corresponsabilidad entre los empresarios y entre las personas que nos visiten para que esta reactivación sea para nosotros segura y sostenible. Gracias, finalmente todos están aquí emocionados. Juanita, rápidamente, ¿cuántos serán los empleos que se van a reactivar entre los comerciantes después de estos meses? Yo digo que esto va a subir por ahí a 2.700 empleos, todo el mundo está feliz, vamos a trabajar con ganas para que la gente vaya a parcharse seguros en todos los locales, en Provenza. Muy bien, muchas gracias. Es entonces parte de este plan estratégico que se tiene para la reactivación económica de la ciudad a partir del 8 de junio. Y en otras noticias de la capital antioqueña, en disturbios, desmanes y actos vandálicos terminó la movilización del día de ayer cerca al Parque de los Deseos o de la Resistencia, como lo denominan ahora los protestantes. Hubo afectaciones a una de las estaciones del Metro Plus, pero los momentos más dramáticos y de mayor tensión se vivió en uno de los vagones del metro de Medellín, en donde a través del sistema de ventilación ingresaron los gases lacrimógenos que había lanzado el ESMAD para tratar de controlar a estas personas, y ahogados, desesperados y en pánico intentaron evacuar saliendo por las ventanas y rompiendo los vidrios. Y en más noticias de Medellín, en las últimas horas la policía de Urabá, en una incautación en uno de los puestos de control, descubrió que en una ambulancia que se movilizaba por esta importante vía hacia el Urabá antioqueño había 40 kilos de base de coca camufladas en tanques de oxígeno, avaluadas en 150 millones de pesos, y que sería una estrategia de los delincuentes para evadir a las autoridades. Y finalmente, a propósito de operativos, la policía de Medellín también en tiempo récord recuperó 48 celulares que habían sido robados en las últimas semanas en Medellín. Uno de los testimonios más impactantes, que incluso quedó en video, fue el caso de una mujer que se movilizaba en una camioneta por el barrio Antioquia de Medellín y fue atracada a mano armada por dos delincuentes en moto. Cuando la policía hizo el seguimiento con agentes encubiertos de estos dos delincuentes, cuando iban a vender estos celulares en el mercado negro, logró recuperarlos, además de sus joyas. El testimonio de esta víctima en minutos, cuando regresemos desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y en un hecho de delincuencia en Cartagena, en las últimas horas se registraron 2 robos que quedaron grabados en video. Tatiana, muy buenos días. ¿Ya están identificados los ladrones?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, 2 de estos delincuentes que protagonizaron estos hechos en las últimas horas ya fueron capturados. El primer hecho que se presentó en el barrio Bruselas, hasta donde llegan motorizados a un establecimiento de comida, intimidan a las personas que se encuentran ingiriendo las bebidas y los alimentos y hurtan sus teléfonos celulares. Emprenden la huida, sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena captura a uno de estos delincuentes gracias a la información brindada por la comunidad. Otro hecho también se registró en Canapote, en un establecimiento que brinda servicio de internet. Llegan los motorizados con arma de fuego y hurtan el dinero de este local. De igual manera intimidan a las personas que se encuentran dentro de él. Sin embargo, hay que destacar que en el momento en el que los delincuentes están huyendo, el dueño de este establecimiento dispara contra uno de ellos, hiriéndolo en la pierna. De igual manera, el delincuente alcanza a disparar contra esta persona, que también resulta herida, sin embargo, ya se encuentra fuera de peligro. Y cambiando de tema, un feminicidio se presentó en las últimas horas en la capital de Bolívar, aquí en el barrio Olaya Herrera. Según las primeras versiones de este hecho, la mujer, identificada como Jennifer Herrera Hernández, de 24 años de edad, se encontraba dentro de su vivienda con su pequeño hijo de 8 años. Llega su pareja sentimental y le propina varios disparos delante del menor de edad. Emprende la huida, sin embargo, tras verse perseguido por las autoridades, acaba también con su vida. Esta persona, el homicida, fue identificado como Jesús Corso Amaranto y según la familia de esta mujer, venía presentando inconvenientes con ella por temas de celos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en Barranquilla desmantelan una banda de microtráfico que tenía un sistema de alerta para detectar la presencia de policías. Jorge, muy buenos días. ¿Quiénes integraban esta organización? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son 6 personas las capturadas, 4 con orden judicial y 2 en flagrancia, denominadas o agrupadas en el llamado El Combo de Fran, dedicado al microtráfico en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Operaban en el barrio San Roque y a través de una silla que instalaban en una de las esquinas del sector tenía un sistema de alarma que advertía a quienes se encontraban dentro del inmueble de la proximidad o de la presencia de la fuerza pública para evadir la acción de las autoridades. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la OPS lanza alerta por aumento de contagios en nuestro país. Ya volvemos. Nicolás Maduro pagó $60.000 para que un famoso cantante actuara en su cumpleaños. La oposición denuncia la increíble suma. Según la OPS, Colombia registra el mayor incremento de casos de COVID en Sudamérica y el secretario de Estados Unidos pidió a los centroamericanos no viajar a ese país. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La oposición venezolana denunció que el mandatario Nicolás Maduro pagó $60.000 al cantante dominicano Bonnie Cepeda para su actuación en el 58 cumpleaños de Maduro el pasado 23 de noviembre. El rechazo de la oposición se produjo después de que el propio Cepeda, también viceministro de Cultura de República Dominicana, revelara el dato durante una entrevista. Y la indignación es tan grande porque el sueldo mínimo en esa nación no supera los $2 mensuales. La fiesta fue ampliamente criticada en Venezuela por traer al país varios artistas extranjeros en plena pandemia, aun cuando las fronteras estaban muy restringidas para el resto de ciudadanos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, aprovechó su visita a Costa Rica para tratar de disuadir a los migrantes de Centroamérica de ir ilegalmente a Estados Unidos, aunque admitió que Washington debería ayudarlos a quedarse en casa. People should not make the dangerous journey to our border. But we know it is not enough to say, don't come. We have to work together to make it safer for people across Central America to stay in their homes and communities without fear and with hope for a better future for themselves and for their children.
Además, Blinken anunció que su país dará un apoyo sin precedentes de $4.000 millones durante 4 años para ayudar al desarrollo de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esto para abordar la crisis migratoria a Estados Unidos. Con este comunicado, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de emboscada fronteriza la decisión del gobierno colombiano de reabrir los pasos limítrofes entre ambos países sin aviso formal alguno. Aparte de criticar el anuncio, Caracas resaltó que fue una decisión unilateral e intempestiva, ya que circuló la resolución de apertura fronteriza, pero 24 horas antes de esta decisión, Colombia había asegurado que la frontera estaría cerrada hasta septiembre. Arreaza señaló que esto deja en evidencia que el gobierno colombiano sigue haciendo uso de tretas políticas con el fin de distraer la atención de la opinión pública ante los notorios hechos de violaciones continuadas de derechos humanos desde hace 37 días. La directora de la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Colombia registró el mayor incremento de casos de COVID-19 en Sudamérica la última semana. Colombia is reporting the highest rate of infections in South America, where new cases have nearly tripled in certain regions. Según los datos del organismo, con respecto a la semana anterior, los contagios en el país crecieron 33% y las muertes 5%. La nación de 50 millones de habitantes continúa rompiendo récord de fallecimientos y la vacunación avanza lentamente con poco más de 10,4 millones de personas inoculadas. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov, anunció que Moscú eliminará el dólar de su Fondo Nacional de Inversión y pasará todo a euros, yuanes y oro. El Kremlin busca reducir su exposición a los activos estadounidenses en medio de las amenazas de sanciones. La transferencia, que afecta a unos 119.000 millones de dólares en activos líquidos, se realizará dentro de las enormes reservas del Banco Central. Por ello, su impacto en el mercado podría ser difícil de rastrear. El Banco de Rusia ha reducido constantemente sus tenencias de dólares en los últimos años a medida que aumentaban las presiones de las sanciones de Estados Unidos. Un niño muerto, 4 personas rescatadas y otra desaparecida bajo los escombros es el saldo hasta el momento del derrumbe hoy de un edificio de 4 pisos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. En total, 112 rescatistas participan en las labores de búsqueda y pese a desconocerse las causas del derrumbe, las autoridades no descartan que el predio sea una construcción irregular. Bogotá se alista para reactivación económica. ¿Cómo funcionarán las zonas especiales para el comercio 24 horas? El parche seguro. Así será la reactivación económica en Medellín. Médicos se oponen a reapertura económica. En un día se registró un nuevo récord de contagios. Más de 25.000 casos. Dramática historia de médico en UCI. 12 familiares se contagiaron. 6 estuvieron en cuidados intensivos. Marchas pacíficas empañadas por violencia. 6 civiles y 2 policías heridos por fuertes enfrentamientos. Derechos humanos bajo la lupa. Comisión Internacional entrega balance de abusos y violaciones durante protestas. Fuertes disturbios en Buga, Valle del Cauca, por levantamiento de bloqueos. Vuelve y juega. Comité del Paro y Gobierno se sientan a dialogar y buscan acuerdo. Joven en Siloé murió por quemaduras, dice Medicina Legal. Feminicidio y suicidio en Cartagena. Joven ataca a su novia y se termina quitando la vida. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Con zonas especiales, Bogotá se alista para la reactivación económica. La ciudad tendrá localidades con el comercio 24 horas. Las empresas tendrán incentivos para la contratación de jóvenes. Luisa Fernández, ¿cuáles serán esas localidades? Buenas tardes. Luisa, televidentes, localidades que se lleven la mayor parte del comercio de Bogotá, que ha resultado gravemente afectada, entre esas las que están ubicadas en el centro, como lo son también sectores como Las Aguas, sobre la calle 19. Eso es un plan que está estudiando la Secretaría de Desarrollo Económico. En el siguiente informe les vamos a dar los detalles de la reactivación que inicia este 8 de junio. 7 polígonos comerciales de 7 localidades participan inicialmente en la estrategia Bogotá 24 horas, que con la reactivación total desde el 8 de junio intenta recuperar la economía y empleos de la capital.
Comercios de todo tipo de cada polígono tendrán un mes de oportunidad para abrir 24 horas. La Secretaría de Desarrollo se encargará de promover el servicio de los establecimientos. En 5 días, Bogotá suspenderá las restricciones acogidas para combatir el virus. Desde el levantamiento del toque de queda y la ley seca, hasta en este momento la apertura de todos los sectores productivos que no tienen restricción de horario, con excepción obviamente de los bares que van solamente hasta la 1 de la mañana. Tenemos obviamente que mantener todavía los protocolos de bioseguridad, pero vamos a poder abrir colegios y universidades. Estamos todavía con el fútbol a puerta cerrada, sin tribunas, pero prontamente apenas mejoren las condiciones de ciudad se podrá. Sin discotecas todavía y sin grandes espectáculos, pero con la idea de tener ya también pilotos en ese sentido. Desde la Secretaría de Salud hacen un llamado para no bajar la guardia con el COVID en medio de la reapertura. A partir del 8 de junio empezamos el proceso de reactivación, pero que nadie piense que volvemos a la Bogotá prepandemia. Nadie lo ha hecho. No lo han hecho ninguno de los países que ha logrado reactivar en algo su economía. Queremos que sean todos los frentes laborales los que se abran, pero no se van a poder abrir del todo desde el primer momento. Las medidas de autocuidado no las vamos a poder descuidar. Vamos a tener que seguir utilizando el tapabocas probablemente durante todo este año. Dependemos de la velocidad de vacunación. Pero, ¿qué motivó al distrito a la reactivación total en medio del pico más agresivo de la pandemia? Bogotá sola es el 25% del PIB, pero con su región metropolitana es el 35%. Logramos reactivar el motor productivo de Colombia. Si Bogotá se mueve, Colombia se mueve. Por eso es tan importante que Bogotá ya esté activa. Como le digo yo, al 100%. ¿Eso qué quiere decir? No es que estemos al 100% en aforos, ojo, al 100% en actividad productiva. Otra estrategia para contrarrestar las cifras de desempleo es el incentivo a la nómina a empresarios para contratación de jóvenes. Es un subsidio que va a los empresarios para que paguen la nómina. En este momento, según las reuniones que hemos tenido, la concurrencia, podemos calcular casi hasta un 80% de ese salario. Y estamos viendo por cuántos meses sería eso. Si podría llegar a ser hasta 6 meses, que sería el ideal, y queremos llegar hasta 50.000 personas. Los establecimientos de entretenimiento en espacios cerrados deberán esperar a que la ciudad baje a alerta amarilla para así unirse a esta reactivación. Lugares como lo que están a mi espalda se van a potencializar. Bogotá a cielo abierto en medio de esa reactivación total para que los establecimientos que funcionaban en espacios cerrados puedan salir a las calles y tengan un aforo mucho más grande. En otras noticias, un médico de la Subred Centro Oriente vio cómo 12 de sus familiares se contagiaron. 6 llegaron hasta la UCI y él tuvo que atenderlos. Uno de ellos murió lamentablemente. Si uno no lucha por sus familiares, pues nadie lucha por ellos. El médico Daniel Suárez lleva casi año y medio en la primera línea de atención para pacientes COVID. En medio del tercer pico de la pandemia, la tragedia llegó a su hogar. 12 de sus familiares se contagiaron, 6 llegaron a una UCI y 1, su tío, perdió la batalla. Pese a que el galeno, además de cumplir con las agotadoras jornadas, los atendía personalmente. El desgaste emocional y físico es algo con lo que uno tiene que lidiar a diario. En esta situación pues fue mucho más estresante, pero pues tratando de dividir tiempo, tratando de multiplicarse para hacer lo que más se pudiera y tratar de estar lo más pendiente de todos lo que se pudiera. Su primo todavía está hospitalizado, sin embargo el riesgo de morir salió del cuadro clínico. Él desconoce cómo se contagiaron. Familiar que se contagió, todo se contagió a tiempo, es decir, que el descuido es que internamente no tuvimos cuidado, esa es la claridad. Si internamente hubiésemos tenido cuidado, pues de pronto... Al igual que Daniel, miles de familias en Bogotá atraviesan una difícil situación con el virus, mientras la ocupación UCI se ubica entre el punto más alto, 96.2% para la unidad total y 97.8% para la unidad COVID, con 50 camas disponibles. Se espera que el avance en el plan de vacunación disminuya esa presión que tienen en estos momentos las UCI en la capital. Son más de 45 IPS las que ya están a un 100% de ocupación. Me despido desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI.
Luisa, muchísimas gracias. Y ante la plena reactivación económica que empezará en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades, el sector médico se sigue oponiendo a la total reapertura por el aumento de los contagios que registró un nuevo récord en 24 horas. Stig Vengas tiene el reporte. Stig, buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues dice el gremio médico que está muy preocupado por la reactivación que iniciaría el 8 de junio en diferentes sectores económicos y también en diferentes capitales del país. Dicen los médicos que es muy importante tener en cuenta que estamos en el peor momento de la pandemia. La decisión de reactivación económica del país y la relajación en las medidas de control por parte del gobierno nacional y de las ciudades principales se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gremio médico. No entendemos cómo en medio del momento del pico más alto, con la mayor tasa de contagio, con el mayor índice de positividad en las pruebas, y con el porcentaje de ocupación de UCIs tan alto y las urgencias definitivamente desbordadas, se plantea una apertura de estas características. Dicen que cuando Colombia presenta su peor panorama por las cifras que deja el COVID-19 es cuando más hay que tomar medidas de control para evitar la propagación del virus, pues son ellos los más afectados por el comportamiento de la pandemia. El talento humano en salud está extenuado, presionado, e igualmente escasean los insumos, relajantes musculares, dispositivos médicos para hacer terapia respiratoria. Desmienten que la vacunación se cumpla en un mes, pues las cifras muestran otras estadísticas. Bajo ningún aspecto podemos considerar que la vacunación va a alcanzar a controlar el ritmo de expansión viral que está afectando en este momento en nuestro país. Ante una inminente reactivación de sectores como los bares, eventos, conciertos, entre otros, la recomendación de los expertos de la salud es extremar los protocolos de bioseguridad. Y es que justamente estamos viendo las cifras más altas de contagios y de muertes en el país. En solo 24 horas el Ministerio de Salud actualizó las cifras: 27.000 contagios y 511 muertes. Colombia reportó un nuevo récord de contagios por COVID-19 en solo 24 horas. 27.000 personas se contagiaron del peligroso y letal virus. El total de contagios ya es de 3.459.422. Los casos activos son 139.870. Los fallecidos registrados el día de ayer fueron 511. El total de muertos es de 89.898. Los recuperados aumentaron con 25.214 para un total de 3.218.620. La cifra más alta de pruebas procesadas también se registró este miércoles, 108.414 en los laboratorios del país. Bogotá registró un nuevo récord de contagios, 10.524 casos, Antioquia reportó 2.951 y Cundinamarca 1.883. Así se ha comportado el virus los últimos 4 días. El 30 de mayo fueron 20.218 contagios, 535 muertes. El 31 de mayo 23.177 casos, 492 muertes. El 1 de junio 25.966 casos, 523 muertes. Ayer 2 de junio 27.000 contagios, 511 muertes. Y en otras noticias opacadas se vieron las manifestaciones de ayer 2 de junio en una nueva jornada de paro nacional, pues actos vandálicos se presentaron en la localidad de Usme y en Suba en horas de la noche. Las protestas pacíficas en medio de una nueva jornada de paro nacional de este 2 de junio terminaron con varios hechos de violencia. Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el balance da cuenta de 6 civiles heridos y un policía lesionado. A las 5:30 de la tarde iniciaron los disturbios en el portal de Suba, sobre la avenida Ciudad de Cali. Según las autoridades, se dio orden de intervención luego de que uniformados del SMAT fueran atacados y una ambulancia fuera vandalizada. En medio de los enfrentamientos en la localidad de Suba, un reportero de este noticiero y su camarógrafa también fueron víctimas de los ataques. ¡Nos están amenazando! La situación no fue distinta en Usme, donde los enfrentamientos y la jornada violenta se extendió por varias horas. Fuerza Pública y jóvenes se enfrentaron hasta altas horas de la madrugada sobre el sector de Yomasa en la avenida Caracas Sur con avenida Boyacá.
En este punto de la capital fue denunciado un presunto caso de abuso de autoridad. Un camarógrafo recibió una puñalada. Los patrulleros se nos acercan, nos intimidan, uno de ellos con su escudo arremete contra mí. Los gases lacrimógenos que fueron lanzados sin mesura afectaron a los habitantes de Usme. Varios pobladores fueron remitidos a centros médicos. Por su parte, Transmilenio reportó que fueron vandalizados 4 articulados y 2 buses del SITP, así como las estaciones de Country Sur y Policarpa. Con estas informaciones me despido desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. A esta hora continúa la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, que siguen sin llegar a un acuerdo. Wilson Moreno, buenas tardes. ¿Ya hay o no hay humo blanco? Luisa, buenas tardes para usted y para todos los televidentes en el país. Pues por ahora no hay humo blanco, las partes siguen presentando distintas versiones. Una en el sentido del gobierno que no se pueden iniciar una negociación oficial hasta que no se levanten todos los bloqueos en el país. Mientras tanto, el Comité del Paro asegura que el gobierno está dilatando este inicio de negociación del pliego de emergencia, un pliego de emergencia que contiene, entre otros aspectos, una renta básica para los afectados, para los más afectados por la violencia, por la pandemia, y otra cosa muy importante, la revisión de varios tratados internacionales que afectan al sector agropecuario en el país. Precisamente, Óscar Gutiérrez, uno de los miembros del Comité del Paro, habló al respecto. Es que el gobierno no quiere hablar del pliego de emergencia, porque este gobierno no está interesado en resolver los problemas planteados en ese pliego que benefician a la mayoría de los colombianos. La renta básica, la matrícula cero, la solución al problema de las deudas de los productores agropecuarios, el tema de las importaciones, el respaldo a la pequeña y la mediana industria. Esos son los temas de verdad importantes. Y el gobierno no quiere arrimarse ahí, porque sabe que arrimarse ahí significa darle un respaldo a los colombianos que él no quiere respaldar. Ese fue el manejo que le dio a la emergencia, que le he dado a la emergencia. Miles y miles y miles de millones de pesos para el capital financiero, para los grandes monopolios, y cero respaldo a las mayorías nacionales, que son las que necesitan realmente respaldo. Otro tema que se ha tratado aquí en el Comité del Paro ha sido el tema del regreso a clases, como lo anunció el ministro de Salud el próximo 15 de julio. Desde FECODE se asegura que no están dadas las condiciones en varias regiones del país, donde en muchos colegios privados y públicos no hay ni siquiera agua para los estudiantes. Las palabras de Nelson Alarcón. Debemos concertar y negociar unas condiciones básicas o mínimas para ese retorno, que se pueda adecuar las instituciones educativas. Es que hay instituciones que ni siquiera tienen agua, de ningún tipo. Y son cifras que el gobierno nacional ha mencionado. Más del 25% de las sedes o instituciones educativas del país no tienen ningún tipo de agua. Pero ¿cómo ven la vacunación de los docentes? No, pues está bien, es un deber del Estado, es un deber del gobierno de vacunar no solamente a los maestros, a todo el pueblo colombiano. Pero si ven que se avance con la etapa en la que están incluidos los maestros. Bueno, se ha iniciado un proceso, tenemos una cifra que aproximadamente más de 60.000 compañeros y compañeras se han vacunado de los 332.000 maestros y maestras de Colombia activos. Estaremos pues muy pendientes de esta nueva reunión entre los miembros del Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Esperemos que haya humo blanco hacia el final de la tarde. Desde el noroccidente de la capital de la República, Wilson Moreno, Noticentro 1 CMI. Así es, Wilson, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI, la historia de un feminicidio en Cartagena. Hombre se suicidó después del crimen. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bucaramanga, 7 epidemiólogos que trabajaban como asesores del alcalde Juan Carlos Cárdenas renunciaron por la reapertura económica. Eduardo Herrera, ¿qué dice este grupo de asesores? Buenas tardes. Hola compañeros y televidentes, pues hoy la Alcaldía de Bucaramanga lanzó su programa Pido la Palabra. Con este programa se pretende reunir a todos los jóvenes que se encuentran pues en las calles protestando, los de la primera línea, la comunidad en general.
también al sector político y los empresarios para sentarlos en una mesa y dialogar para llegar a un acuerdo y terminar de una vez por todas por esta paros que está pasando en este momento Bucaramanga y también el país. Precisamente para ampliar esa noticia me encuentro con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Alcalde, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos, ¿en qué consiste este programa de Pido la Palabra? Muchas gracias por este espacio. Lo primero que quiero mencionar es que Pido la Palabra es el resultado de conversaciones permanentes, de cercanía con los jóvenes que han estado en la primera, segunda, tercera línea, manifestándose en estos 36 días de protesta en Bucaramanga y en el país. Pido la Palabra va a ser ese espacio democrático, participativo, de escucha empática, de entender realmente esas problemáticas, esos dolores que tienen todas estas poblaciones que han sido promesas incumplidas a lo largo del tiempo. Acá Pido la Palabra lo que va a permitir es crear en las universidades, en los parques, en los salones comunales, esa conversación donde podamos finalmente recoger un documento, una narrativa con unas metas específicas, con unos recursos, con unos responsables para que no terminemos en promesas incumplidas. Alcalde, ¿quiénes van a participar de ese programa de Pido la Palabra? En Pido la Palabra toda la ciudadanía, no solamente los jóvenes que han estado en las protestas, también estamos invitando a los empresarios, a los microempresarios, a los gremios, a las universidades. Esto tiene que ser el espacio colectivo de construir la verdadera democracia. Acá no caben señalamientos ni estigmatizaciones de grupos poblacionales. Acá vamos a crear esos espacios con paciencia, con cariño, con realmente un desprendimiento, generosidad de parte de todos, en particular de las autoridades municipales, para que realmente podamos avanzar como sociedad y que sea Bucaramanga territorio de paz donde la vida se respete. La vida es sagrada en Bucaramanga. Bueno, alcalde, en otras noticias y aprovechando el espacio, ayer 7 epidemiólogos que los asesoraron a usted en temas de COVID, pues decidieron renunciar, según ellos, porque no se les tuvo en cuenta la opinión de ellos. Alcalde, ¿qué decir al respecto? Lo primero que tengo que darles es reconocimiento y agradecimiento a este grupo de expertos. Han estado acompañándonos durante toda esta pandemia. Ahora bien, tenemos que avanzar. El Gobierno Nacional en el nuevo decreto de emergencia sanitaria ha planteado una forma diferente de abordar esta situación, donde el autocuidado, la autoprotección tiene que ser lo fundamental. Tenemos que también tener pendiente y sobre todo algo fundamental, coherencia. O sea, tenemos a los jóvenes en las calles, ha habido aumento de tasa de contagios, también tenemos que darle la oportunidad al sector económico formal, como el sector gastronómico, bares, volver a los escenarios deportivos, a los cines, a los eventos sociales, porque acá hay oportunidades de trabajo también para los jóvenes, para mujeres madres de cabeza de familia que están esperando estos espacios. Y va muy de la mano también con el esfuerzo que estamos haciendo de vacunación para los docentes para rápidamente regresar a la presencialidad. Hay muchas madres que se están quedando en la casa atendiendo esta educación virtual de sus hijos y acá lo que necesitamos es avanzar. Hay un nuevo momento, hay una nueva realidad. Estamos avanzando muy bien en vacunación. Luego, finalmente, siempre todos los conceptos técnicos bien recibidos, ya sea del orden municipal, departamental o nacional. Muchas gracias, alcalde, por estar en Noticentro 1 CMI. Bueno, nosotros, compañeros, regresamos más adelante con el desarrollo de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera, Noticentro 1 CMI. Eduard, muchas gracias. Con un duro informe, una misión internacional de derechos humanos invitada por el Congreso de la República termina su visita a nuestro país. En el balance se recogen denuncias de excesos policiales, detenciones, desapariciones y abusos sexuales. Desde el 25 de mayo, 21 integrantes de una misión argentina de derechos humanos se movilizaron por 5 territorios de Colombia, documentando y recibiendo las denuncias realizadas por la ciudadanía sobre las violaciones a los derechos registradas en el marco del paro nacional. En su recorrido encontraron lo siguiente: en Bogotá, 97 heridos, 21 detenciones arbitrarias, 4 desapariciones, 4 delitos sexuales y 15 daños a terceros. En Pereira, 103 heridos, 95 detenciones arbitrarias, 5 muertos, entre esos Lucas Villa, 4 desaparecidos. En el departamento del Cauca, 146 heridos, mayormente integrantes de la comunidad indígena, 32 detenciones arbitrarias, 9 desapariciones, 2 delitos sexuales. En Medellín, 179 heridos y 71 desapariciones. Y en Cali, en donde se han registrado los más fuertes enfrentamientos, 149 heridos por armas de fuego, 240 detenciones, 93 desapariciones.
De cada denuncia que nosotros fuimos recogiendo, hay una prueba, un testigo, un registro audiovisual, hay una prueba. Digamos que no solo se recogió el testimonio de la persona afectada, sino que además se lo abonó, se lo respaldó. Y esto para nosotros es categórico. Por otro lado, el más reciente reporte de la Fiscalía que abarca los delitos reportados desde el 28 de abril en el marco de las protestas indica lo siguiente. Del reporte, en donde indican 48 fallecimientos, el ente confirmó que 20 se dieron en medio de las protestas. De las 308 personas desaparecidas o no localizadas, 111 solicitudes siguen activas. También se encontraron delitos como homicidio, violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción a vía pública, terrorismo, lesiones personales, fabricación, tráfico o portes de armas de fuego, de los cuales 214 personas han sido imputadas. La misión argentina solicitará audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entregar el informe. Entre tanto, esta tarde dará la información recopilada en una plenaria del Congreso de la República. A esta hora se registran nuevos disturbios en Buga, Valle del Cauca. Las Fuerzas Armadas impiden que se bloqueen nuevamente corredores viales. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha sido delicada la situación de orden público en el municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca. Hasta el momento se reporta un policía herido. Sin embargo, continuamos sin conocer cuántos civiles también han resultado lesionados durante esas fuertes confrontaciones. Lo cierto es que las autoridades también han reportado de que algunas personas ajenas a la manifestación también han causado varios desórdenes en esta zona del Valle del Cauca. Los sectores de Palo Blanco y Puente Lechuga en Buga, Valle del Cauca, han sido intervenidos por la fuerza pública para impedir que se desbloquee el paso vehicular, originando fuertes confrontaciones con los manifestantes. Hemos tenido dificultades en un sector conocido como Uninorte, donde varias personas que no hacen parte de la protesta pacífica, que sin duda son delincuentes, han afectado la movilidad, lanzando artefactos explosivos artesanales conocidos como papabombas, bombas molotov, entre otros, disparando con arma de fuego a nuestras unidades policiales y a nuestros soldados. En video se observa cómo algunas personas lanzan objetos incendiarios en medio de los desmanes. Hasta el momento, un policía ha resultado lesionado y los disturbios se han extendido hasta el barrio Aures, sobre la vía Panamericana. Estas personas también, de manera arbitraria, de manera totalmente delictiva, incineraron una motocicleta de una persona repartidora de domicilios, entre otras afectaciones. Pero sin duda, estamos aquí para restablecer el orden público. Por ahora se desconoce la cifra de civiles heridos durante las confrontaciones y en la vía permanece la fuerza pública para evitar los bloqueos. Por ahora reportan las autoridades que la vía Panamericana y los sectores donde se intentaba bloquear está sin ningún tipo de obstáculos y fluyen el paso vehicular, especialmente de los camiones de carga. Mientras tanto, aquí en Cali algunos puntos han sido despejados. En este momento, por ejemplo, aquí en la calle Quinta no estamos observando ningún obstáculo, pero las autoridades sí tienen en su reporte otros 9 puntos de bloqueo. Hoy el sistema de transporte masivo mío tiene operación con 131 vehículos y 29 rutas en operación. Así son las barricadas que permanecen en varias vías de Cali, impidiendo el paso vehicular, sobre todo en los corredores principales de la ciudad. En este momento se ha ido desescalando, en este momento tenemos reportados entre 9 y 10 bloqueos, 9 permanentes, 1 intermitente, y han empezado a levantarse. Si has visto, se han levantado más de 5 o 6 ya el día de hoy. Y la asistencia militar se está cumpliendo también. Hay una coordinación aquí en el puesto de mando, nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, nuestra Armada, Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional, porque hay que recordar que la asistencia militar es el apoyo de toda la fuerza militar a nuestra Policía Nacional. La asistencia militar e intervención policial ha permitido que no surjan nuevos bloqueos como este que ocurrió en Meléndez, sur de Cali, donde pretendían volver a tapar la vía utilizando arena. Son unos equipos que tenemos en este momento organizados con Escuadrón Móvil Antidisturbios, con reacciones motorizadas de fuerza disponible, y de inmediato cuando nos dicen de algún tipo o algunos sujetos ya encapuchados llegando al punto a bloquear, de inmediato llegamos a hacer el desbloqueo, pues para evitar de que se duren en el tiempo, porque ese ha sido el problema. Los dejamos ubicar,
duran ahí 2-3 horas y ya es mucha más la gente y mucho más difícil el desbloqueo del punto. Entre tanto, la alcaldía mantiene una mesa de diálogo con la Unión de Resistencias de Cali para lograr levantar de manera pacífica las barricadas paulatinamente. Y en otras noticias, la medicina legal reveló el dictamen del joven de 16 años que murió en el barrio Siloé el pasado viernes durante fuertes desmanes que se presentaron en esta zona. La muerte de Daniel Steven Sánchez causó conmoción en el barrio Siloé. Su cuerpo incinerado fue rescatado de un establecimiento comercial un día después de los desmanes que ocurrieron el pasado 28 de mayo. Nos decían las personas, incluso una señora mayor me decía, mami, los policías decían aquí se tiene que morir. Les gritaban a los de la primera línea y a los de la brigada que no lo iban a dejar que lo ayudaran, que ahí se iba a morir. Mientras él le gritaba y ellos le gritaban, él no es de aquí, él no es de aquí. Todos los muchachos dijeron, a ese niño nunca lo habíamos visto. Hay una cosa, los de primera línea tienen un sello, una especie de sello, ellos están tatuados. A mi hermano le pueden mirar el cuerpo, él no tiene ese tatuaje. Hoy las autoridades explicaron que la muerte del joven de 16 años no fue por el accionar de la policía como inicialmente se expuso. Cuidando las instalaciones de la estación para que no vaya a ser vandalizada, empiezan a arrojar piedras, bombas, molotov. La policía empieza a hacer como unas avanzadas, ellos se retiran hacia el sector de la bomba de gasolina y el sector de Dollar City. Allí prenden fuego a ese almacén y al otro día, cuando se hace el ingreso de bomberos, ya que en la madrugada no fue posible por los manifestantes, de inmediato se encuentra el cuerpo de este menor. También la Fiscalía reveló el dictamen de medicina legal, donde indica que el menor murió por las quemaduras que sufrió en el lugar. La causa de la muerte es por sofocación por exposición de vapores calientes y en el trabajo que realizaron con radiología y diferentes elementos técnicos, el cuerpo no presenta ninguna fractura, ni fractores metálicos, ni proyectiles, ni otros artefactos que hayan dado como consecuencia la muerte de este ciudadano. Las investigaciones continúan para determinar qué hacía la víctima en el lugar del incidente. Nosotros seguiremos muy pendientes a lo que ocurra en materia de orden público en el Valle del Cauca, especialmente en Buga. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. El parche seguro. Con esa campaña, la alcaldía de Medellín se prepara para la reactivación económica. Yussi, buenas tardes. ¿En qué consiste la campaña? Hola, buenas tardes. El parche aquí en Medellín se conoce como un plan en algún lugar y de eso se trata. Se trata de establecimientos que sean seguros con todos los protocolos de bioseguridad durante la reactivación económica que empezará nocturna a partir del 8 de junio. Se hará un acompañamiento a cerca de 3.000 establecimientos para que hagan el cumplimiento. Este es el sello que pondrán en los establecimientos nocturnos en Medellín para certificar que es un parche seguro, es decir, un lugar que cumple con todos los protocolos de bioseguridad durante la reactivación económica. Un parche seguro es ser responsable tanto comerciantes como las personas que visitan, el tapabocas, o sea, ser juiciosos con el lavado de manos. Y evitar esos antiguos escenarios de represión, de sanción que serían supremamente desafortunados en esta etapa de reactivación económica. Son más de 3.000 establecimientos los que tendrán el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad para que se cumplan estos protocolos. ¿Cuáles son las otras cosas que deben de cumplir? Las que están establecidas en la ley 1801, que son las de funcionamiento de cada establecimiento, y adicionamos una, y es que esos establecimientos generen la campaña permanentemente de que si vamos a manejar, no podemos consumir. La reactivación económica de establecimientos nocturnos en Medellín será el próximo 8 de junio. De otro lado, en disturbios, terminó ayer la jornada de movilizaciones en Medellín. 2 de junio, 2 de junio. Los enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD se desataron al concluir la marcha en la noche en el Parque de los Deseos norte de Medellín. Allí vandalizaron una de las estaciones del Metroplus con grafitis y realizaron desmanes por varias horas contra bienes públicos. El hurto de cables del sistema de cámaras, de igual forma también el bloqueo de vías, para lo cual hubo la intervención del ESMAD. En esta intervención se lograron la captura de 2 de estos delincuentes en flagrancia, por hurto de cable
y por daño en bien ajeno. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando gases lacrimógenos ingresaron a los vagones del metro de Medellín y afectaron a los pasajeros. Desesperados y con pánico, intentaron evacuar rompiendo las ventanas de los trenes. A estos violentos se aplicaba el uso de gases, situación que el viento arrastró los gases lacrimógenos llegando hasta la estación del metro, que se encontraba más o menos a 4 cuadras del lugar. Desafortunadamente, por los ductos del metro ingresa a la estación del metro y a un vagón, en donde se genera un tema de pánico en ese momento por el uso del gas, a lo cual rompen una ventana y salen por la ventana sin generar mayor daño ni afectación al sistema metro. Durante los disturbios, un agente del SMAT resultó herido por una piedra. La policía analiza las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los actos vandálicos. Y en otras noticias, la policía del departamento de Urabá en las últimas horas incautó 40 kilos de base de coca que se movilizaban o eran transportados en una ambulancia camuflados en tanques de oxígeno y que estarían evaluados en 150 millones de pesos. Según las autoridades, esta es una estrategia por parte de los delincuentes para evitar ser sorprendidos por las autoridades. Y finalmente, a propósito de operativos, en las últimas horas la policía de Medellín recuperó 48 celulares que habían sido hurtados por fleteros de la ciudad. Conocimos el impactante testimonio de una de las víctimas. Este es el momento en el que los 2 ladrones armados que se movilizaban en una motocicleta por el barrio Antioquia de Medellín intimidan con una pistola a los ocupantes de un vehículo y les roban joyas avaluadas en 10 millones de pesos y celulares de alta gama. Veníamos saliendo del aeropuerto, ¿sí? Olaya Herrera, y unos metros más adelante nos abordan unos sujetos con su arma de fuego, impactan nuestra ventana de nuestro vehículo y nos piden nuestras pertenencias. A través de las cámaras, la policía hizo un seguimiento y en cuestión de pocos minutos, agentes encubiertos de investigación criminal de la SIJIN localizaron el lugar donde iban a ser comercializados ilegalmente estos objetos. En total, se recuperaron 48 celulares que fueron entregados a sus dueños. En la cadena del hurto de celulares aparece el eslabón de la receptación como tal. Entonces, hay unos locales comerciales en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana en donde van a llevar los celulares para la manipulación de estos celulares hurtados o de dudosa procedencia, levantándole las medidas de seguridad, como son las claves. En lo corrido del año 2021 han sido capturadas 517 personas por el delito de hurto y 782 objetos han sido recuperados. Por esto, la policía advirtió sobre la importancia de hacer las denuncias. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Las autoridades en Barranquilla desmantelaron una banda de microtraficantes que utilizaba un sistema de alerta para evadir la acción de las autoridades. Jorge Castro, ¿cuántos detenidos hay? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Son 6 los capturados, 4 por orden judicial y 2 en flagrancia. Fue en una diligencia de allanamiento a una vivienda del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, en el que se desvertebró el combo de Frank. La banda, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, tenía particulares sistemas de alerta para evadir a las autoridades. Se encontraba una silla modificada en el cual una de sus cabecillas tenía adaptados unos timbres y unos sensores, además de un monitor de 60 pulgadas, desde donde podía hacer el control de lo que estaba sucediendo en las calles. El sistema instalado les permitía monitorear tanto la parte interna como la parte externa de la vivienda. Contaban con personal que les servía como campaneros con el fin de avisar de manera oportuna el ingreso de las autoridades. Durante los allanamientos fueron capturadas 4 personas mediante orden judicial y 2 en flagrancia, a quienes les hallaron marihuana y base de coca. Los capturados serán llevados a audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En un hecho de delincuencia en Cartagena, en las últimas horas se registraron 2 robos que quedaron grabados en video. Tatiana, ¿ya están identificados los ladrones?
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, 2 de estos delincuentes que cometieron este hecho ya fueron capturados y la policía permanece en la búsqueda de los otros 2. Este video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que motorizados llegan hasta un restaurante y con arma de fuego intimidan a las personas que se encuentran en el lugar para que entreguen sus pertenencias. De la misma manera, este presunto delincuente portaba un arma de fuego y estaba sin tapabocas. Se bajó de una motocicleta, intimidó y hurtó los celulares de varias personas y fue grabado en videos de las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con las autoridades, el responsable del robo fue capturado. Las unidades de policía desplegaron un operativo y lograron con la captura de este individuo en el barrio La María, hallándole en su poder un arma de fuego tipo hechiza y un cartucho. Este presunto delincuente es conocido como alias El Tortu, de 20 años de edad y quien salió de la cárcel hace 4 meses. Sin embargo, ese es solo uno de los robos que se han cometido durante la semana en la capital de Bolívar. Este otro video muestra cómo 2 sujetos armados entran a otro establecimiento y realizan el robo. En el momento en el que los delincuentes emprenden la huida, el dueño del local saca su arma y alcanza a herir a uno de los asaltantes, que igualmente dispara contra la persona y también resulta herida. Y se presentó un feminicidio en las últimas horas aquí en el barrio Olaya. El homicida luego se suicidó. Jennifer Herrera Hernández, de 24 años de edad, se encontraba en su vivienda acompañada de su hijo de 8 años cuando su pareja sentimental llegó y la atacó con arma de fuego. Ellos se habían dejado y a él no querían nada con él porque él la maltrataba físicamente y le pegaba, era muy violento. Le cogía la fuerza y todo allá en el cuarto, cosas que ella no quería. Entonces ya ellos no querían nada con él, era patán, ya tenía sus antecedentes, había matado a su hermano, entonces ella no sabía eso. La mató y entró brutalmente allá adentro a matar delante de su propio hijo. Ahí no tuvo que hacer más nada que matarse él mismo de lo que hizo. El hombre, quien huyó del lugar tras ser perseguido por las autoridades, posteriormente se quitó la vida en el barrio Líbano. Ella me decía que él la celaba mucho, que no la dejaba hablar con nadie, que nada más quería que estuviera allá adentro, nomás, ya. Porque muy poco nos metíamos en los problemas de ellos, porque usted sabe que siempre en pareja uno nunca puede estar siempre encima en las situaciones de ellos. El hecho ha causado consternación entre la comunidad. No, ella era una mujer de su casa, ella no salía pendiente a su hijo, responsable porque nunca se vio con maricar en la calle ni nada de eso. Siempre entregaba a su marido y su hijo aquí en la casa. Nunca, nada, muy amigable. El homicida, quien se desempeñaba como vigilante, fue identificado como Jesús Corso Amaranto. Las autoridades han manifestado que se encuentran en toda la investigación frente a este caso que ha causado conmoción aquí en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y espere a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!